Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo evento de la serie Hoy nos visita. En Banco Santander queremos acercar a nuestros clientes a aquellas compañías que cotizan en bolsa para que puedan tomarse mejores decisiones de inversión. Es por ello que hoy celebramos este encuentro virtual con una de las compañías más emblemáticas del panorama español. Se trata además de una entidad con diferentes líneas de negocio, presencia en multitud de países y una larga historia marcada por la continua evolución. Me estoy refiriendo a Telefónica. En la situación actual, donde la evolución de la pandemia todavía sigue afectando a la forma de comunicarnos, y en un momento en el que la tecnología y la digitalización resultan fundamentales para el crecimiento económico, resulta especialmente interesante conocer la visión que tiene una compañía como Telefónica. Para ello, esta tarde tenemos la suerte de poder contar con don Adrián Zunzunegui. Adrián, como director global de Relaciones con Inversores de Telefónica, nos hará una breve presentación de la compañía, para después dar paso a una entrevista donde se tratarán con mayor detalle algunos de los temas comentados. Como viene siendo habitual en esta serie de eventos, consideramos que su participación es una parte fundamental. Es por ello que vamos a tratar de responder a las preguntas que nos han ido formulando a través del enlace que les hemos facilitado. Ahora sí, vamos a conocer un poco más sobre Telefónica de la mano de la propia compañía. Buenas tardes, Adrián. Bienvenido a este encuentro. Cuando quieras, tienes la palabra. Te escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes, Juan, y gracias a Santander por organizar este evento. Como decías, vamos a ir a través de una presentación donde actualizamos últimos resultados, la ejecución de nuestra estrategia e intentar ponernos un poco al día sobre lo que está pasando, ¿no?, en el sector, en el mundo y en nuestra compañía. Empezando con algo que todo el mundo conoce, ¿no?, que es Telefónica, pero creo que es relevante actualizar y recordar que somos uno de los mayores proveedores de servicios de telecomunicaciones a nivel global, ¿no? Y con la importancia que tienen hoy en día las redes, creo que tenemos que insistir en que tenemos una de las mayores redes de fibra tanto en Europa como en Latinoamérica, que somos líderes en apagado de redes de cobre y líderes en virtualización de red, ¿no? Hemos pasado más de 157 millones de unidades inmobiliarias con redes de ultra ancho de banda, tenemos más de 1,6 millones de kilómetros de fibra, hemos lanzado 5G en todos nuestros mercados principales, donde ya tenemos coberturas de 4G del más del 99%, ¿no? Creo que es relevante, ¿no?, dar una idea de estas redes, de estas infraestructuras en momentos como los actuales, donde, sabéis, se está dando mucho valor a este tipo de plataformas. En la siguiente pantalla lo que queremos es actualizar el grado de ejecución de la estrategia que compartimos con el mercado en noviembre del 19. Como sabéis, lo llamamos la nueva Telefónica y nos centramos en 5 aspectos principales, ¿no? En primer lugar, ¿dónde queremos ser relevantes geográficamente hablando, ¿no? Pusimos el foco en nuestros 4 mercados principales, España, Brasil, Reino Unido y Alemania, y hemos ido dando pasos para fortalecer nuestra presencia en esos mercados. En Reino Unido sabéis que firmamos la joint venture con Virgin Media, con el mayor operador de cable del mercado, propiedad de Liberty Global. En Alemania hemos seguido dando pasos para reforzar nuestra red móvil y hemos dado un cambio sustancial, ¿no?, en cuanto a la percepción de la red, y eso se está traduciendo en una mucho mejor evolución comercial y financiera. En Brasil estamos en el proceso de que nos autoricen la consolidación del negocio móvil de hoy. Lanzamos una oferta conjunta junto con Claro y Telecom Italia y estamos en la última fase de ese proceso de aprobación regulatoria, con lo cual va a cambiar el escenario en el que vamos a seguir compitiendo. Y luego en el resto de mercados como España, lo que hacemos es intentar preservar mediante inversiones en esas infraestructuras de las que hablábamos antes nuestra posición de liderazgo, ¿no? En segundo lugar, geográficamente, lo que decidimos es determinar qué no es estratégico en cuanto a mercados, ¿no? Y en Hispanoamérica tomamos la decisión de ir paulatinamente reduciendo nuestra exposición. Hemos ido enfocándonos en modelos mucho más ligeros desde el punto de vista de activos, siendo mucho más eficientes en la asignación capital. Al final estamos reduciendo mucho el capital empleado sin que por ello estemos digamos, debilitando nuestra posición. Al revés, le hemos dado la vuelta a la compañía comercialmente, financieramente, y todo eso con una intensidad de capital mucho menor, ¿no? Aparte de esa vuelta a nuestra posición geográficamente hablando, lo que intentamos es volver al crecimiento con esta nueva estrategia. Y eso básicamente lo enfocamos en 2 nuevas unidades de negocio que creamos. Una es Telefónica Tech, el área de negocio en el que más crecemos,
como veremos luego, creciendo por encima del 25% los 9 primeros meses del año, capitalizando nuestras infraestructuras y plataformas para poder volver a crecer a nivel grupo, ¿no? Y en cuanto a Telefónica Infra, que es la otra nueva división que se creó, lo que intentamos es crear un gestor de infraestructuras que intente optimizar el valor de esas redes, de esos activos, ¿no? Y buscar oportunidades de crecimiento, no solo en las redes con las que ya contábamos y que seguimos desarrollando, sino también en mercados como Alemania, Brasil y Reino Unido, donde vemos oportunidades de crecimiento, ¿no? Y todo esto como quinta palanca dentro de un modelo operativo mucho más eficiente, donde intentamos acelerar la digitalización, intentamos ser mucho más flexibles, ágiles y estar más preparados para este nuevo entorno. Todo esto y la ejecución de esta estrategia se ve reflejada a pesar de un entorno muy incierto desde el punto de vista macroeconómico, COVID-19, etcétera, y se ha traducido en un beneficio récord, ¿no? En los 9 primeros meses del año, en crecimiento todavía muy sostenido del flujo de caja libre, lo que nos permite seguir reduciendo nuestro balance, nuestra deuda y mejorando nuestra estructura de capital. Un poco más en detalle en cada uno de esos mercados clave de los que hablábamos. España, sin duda, un mercado competitivo, excesivamente fragmentado, pero donde lo que pretendemos es, digamos, preservar nuestra cota de ingresos, sobre todo en el segmento de clientes de más valor, ¿no? Hemos visto el último trimestre donde secuencialmente ha mejorado la evolución de los accesos, donde nuestro ARPU convergente, sabéis que más del 90% de nuestra base de clientes residenciales convergente en España, mejora también secuencialmente frente al segundo trimestre del año, creciendo un 2,5%, gracias a esa mejora del mix de clientes, ¿no? Vuelven los clientes de fútbol y al final esto se traduce en que el gap frente a nuestro más inmediato competidor en convergencia, si cabe, se ha ido ampliando, ¿no? A pesar de, como decía, ese entorno competitivo intenso, ¿no? Con lo cual, foco en esa cuota de ingresos, foco en preservar los ingresos de valor, lo que hace que crezcamos y que llevemos ya 2 trimestres consecutivos creciendo en ingresos, y todo esto con una asignación más efectiva y eficiente del capital, con lo cual seguimos teniendo una sólida conversión de caja y un margen de caja operativa muy por encima del resto de la industria. Brasil, que es nuestro segundo mercado, somos líderes, como sabéis, en mercado móvil, tenemos una cuota del 33%, pero lo que es más importante, de casi el 37% en contrato, donde los clientes otra vez son clientes de mucho más valor, con un margen operativo más alto y mucho más eficientes. Seguimos a la vez transformando la compañía y acelerando la expansión en redes de fibra y en esas infraestructuras de las que antes hablábamos, mediante vehículos de inversión diferentes en función del foco regional que tengamos en cada una de las partes de ese país. Todo esto está ayudando a que se acelere el crecimiento de nuestros ingresos de servicio, ¿no? Sabéis que por primera vez en 4 años hemos vuelto a crecimiento en ingresos de servicio fijo, y en cuanto a ingresos de servicio móvil crecemos en el último trimestre más que en los anteriores 6 años, ¿no? Con lo cual, otra vez, esa ejecución de esa estrategia, ese nuevo foco, nos permite mejorar la línea de arriba. Ese modelo más eficiente y el ser más digitales también hace posible que a la vez que crecemos mejoremos los márgenes, y a pesar de que en Brasil la intensidad de capital es más alta que en España, siga siendo un gran generador de caja. Alemania, como os decía, en tercer lugar, y gracias a los pasos que se han dado para mejorar la calidad de la red, vemos desde hace muchos trimestres cómo la evolución comercial ha ido mejorando, volvemos a captar clientes de valor con ARPUs más altos y volvemos a tener mucha más visibilidad y sostenibilidad del crecimiento de ingresos del que teníamos anteriormente, ¿no? Esto se basa en ciertas decisiones, entre ellas el lanzamiento de la red 5G. Tenemos una red 5G activa ya en más de 100 ciudades, con cobertura de 30% a nivel nacional a final del 21, y como os decía, todo esto se traduce en crecimiento sostenido de ingresos y OIBDA. Y por último, en Reino Unido, sabéis que anunciamos la JV con Virgin Media. El proceso de integración desde la aprobación en junio evoluciona en línea con lo esperado. Seguimos insistiendo en la capacidad de generación de sinergias gracias a esta operación, un valor actual neto de más de 6.000 millones de libras que irán reflejándose a lo largo de los próximos años, y seguimos destinando dentro de esa mayor eficiente asignación de recursos de capital en redes de ultra ancho de banda. Hemos anunciado que vamos a
hacer un upgrade de nuestra red de cable y a convertirla en fibra de aquí al 2028, pero analizamos oportunidades de crecimiento y de expansión más allá de los planes originales, ¿no? Todo esto en un entorno en el que volvemos a crecer después de unos primeros 6 meses más complicados por temas de confinamiento en ese mercado. En el tercer trimestre de este año ya hemos vuelto a crecimiento en ingresos. Hablábamos antes de las nuevas áreas o las áreas que deberían aportar el crecimiento futuro de la compañía, ¿no? Telefónica Tech. Yo creo que aquí somos diferenciales porque gracias a nuestras plataformas y a nuestros activos, gracias a nuestra capacidad de alcanzar acuerdos con terceros y gracias a la base de clientes y a la red comercial del grupo Telefónica, tenemos la capacidad de aprovecharnos de esa oportunidad de crecimiento y de crecer mucho más de lo que crece el mercado, ¿no? Telefónica Tech crece más de un 25% en ingresos en los 9 primeros meses del 2021, eso son más de 10 puntos por encima de lo que está creciendo el mercado en las áreas geográficas en las que operamos, ¿no? Y como os decía, gracias a esa fortaleza comercial, a nuestra plataforma de servicios cada vez más amplia, gracias a los nuevos productos por acuerdos con terceros que tenemos y gracias a la expansión en nuevas geografías, ¿no? Es un negocio donde básicamente hay 2 unidades de negocio, ciberseguridad y cloud y IoT, y en ambos estamos creciendo y beneficiándonos de ese potencial y de esas oportunidades. En cuanto a las infraestructuras, Telefónica Infra, como os decía, es nuestro gestor de activos de infraestructuras, no solo dedicado a optimizar el valor, como ha sido evidente en el área de las torres. Sabéis que anunciamos el cierre de la operación de Telxius, es la operación de venta de torres que se ha realizado un múltiplo más alto en el mercado, 30 veces EBITDA, gracias a la historia de éxito que hay detrás de Telxius, ¿no? El hecho de ser los primeros en crear esa unidad de torres, los primeros en destinar recursos, en hacerlo crecer, crecimiento acumulado de ingresos desde su nacimiento hasta que hemos vendido a la compañía de alrededor del 10%, y una muestra de ese valor de los activos de nuestras infraestructuras que muchas veces no se refleja en el precio de la acción, ¿no? Pero hay más tipos de activos y de infraestructuras de las que se encarga Telefónica Infra. Uno de ellos es el cable submarino, donde hemos dado pasos para poder tener la opción de tomar decisiones estratégicas, incluyendo una posible desinversión. Otro área es la fibra. Como sabéis, hemos hablado de Brasil, de distintos vehículos para acelerar la expansión y el crecimiento de esas redes en función de las regiones y de lo relevantes que sean esas regiones para nosotros, pero estamos dando también pasos en mercados donde no estábamos, ¿no? Reino Unido, gracias a la operación con Virgin Media, Alemania, donde hemos establecido una JV al 50% con Allianz, donde a pesar de tener un 50% del equity cada uno, Allianz pone 2/3 partes del capital, nosotros 1/3 parte del capital, nos valoran nuestra capacidad y nuestro expertise a la hora de desplegar estas redes y nos enfocamos en zonas rurales donde vemos una clara oportunidad de desarrollo, ¿no? Lo mismo en Latinoamérica, donde el enfoque es un poco distinto. Hablábamos de que ahí queremos destinar menos recursos, buscamos socios a los que les damos la mayoría de esos vehículos de fibra, pero con esto aceleramos la capacidad de expandirnos y eso se ha visto en los resultados de los últimos 9 meses, del último trimestre en concreto, ¿no? Donde crecemos más de un 26% en clientes de fibra gracias a estos vehículos que de momento hemos desplegado en Colombia y Chile, ¿no? Y por último lugar, el cuarto bloque de activos de infraestructura serían los centros de datos, donde creemos que es un elemento clave para el despliegue de nuestra red futura. Edge Computing, habréis oído hablar mucho de eso. Hemos ido transfiriendo centros de datos nuestros, canjeándolos por una participación en Naviax. Tenemos un 20% de esta compañía, donde queremos poner en valor no solo el activo y obtener recursos vendiéndolos o transfiriéndolos a múltiplos muy elevados, sino también capturar esas oportunidades de crecimiento en el futuro. En la siguiente pantalla, un poco más de foco en Hispanoamérica y esa política de reducción o de modular nuestra exposición a la región. Básicamente, Hispanoamérica no genera retornos suficientes por entornos macroeconómicos, políticos, regulatorios diversos y decidimos reducir el capital que asignamos a la región, ¿no? Con lo cual, lo que estamos haciendo es yéndonos a modelos mucho más ligeros en cuanto a la gestión de los activos, a un modelo de intensidad de capital muy inferior al que teníamos anteriormente. En los 9 meses del 21, el peso de CAPEX sobre ingresos está en un 9%, que compara con entre 15 y 20% en años anteriores, y eso sin perjuicio de que crezcamos otra vez en ingresos y en OIBDA. Es la primera vez
en este trimestre en el que hemos crecido tanto a nivel orgánico como reportado en todos los mercados, ¿no? Con lo cual le damos la vuelta a la compañía con este modelo de gestión más eficiente, con esta asignación de recursos también más eficiente. No renunciamos al crecimiento, pero gracias a ese modelo más eficiente y a una mayor digitalización somos más rentables. Todo esto no solo se aplica a Hispanoamérica, en la siguiente pantalla veis que es un nuevo modelo de gestión y esa aceleración de la digitalización y el nuevo modelo operativo aplica a toda la compañía, ¿no? Tenemos programas de transformación en todos nuestros mercados claves, tenemos un proceso de transformación del centro corporativo. Al final lo que queremos es ser cada vez más eficientes, más digitales. Casi el 80% de nuestros procesos están digitalizados. Queremos ir apagando redes de legado para poder hacer frente a la inversión en crecimiento en esas nuevas redes sin que nuestra intensidad de capital suba. Sabéis que en Telefónica siempre hablamos de que el pico de inversión está detrás, frente a muchas otras compañías del sector que tienen que hacer frente a ciclos de inversión nuevos, fibra 5G. Nosotros no necesitamos invertir más. Estamos apagando, como os decía, redes de cobre. En España hemos apagado más de 1000 cerrado, más de 1000 centrales, y también con más foco en consumo de energía eficiente, ¿no? No solo el irte a redes de fibra te hace ser más eficiente, el consumo de una red de fibra es un 60-65% inferior en cuanto a energía que una red de cobre, sino también dando mucho más peso a las fuentes renovables en lo que es nuestros mercados clave, ¿no? El 100% de nuestro consumo energético en esos mercados clave ya viene de fuentes renovables. Todo dirigido, y hasta ahora ha sido el principal o uno de los principales focos de la estrategia, a optimizar nuestro balance, ¿no? A recuperar flexibilidad financiera. De dos maneras: orgánicamente, mediante el flujo de caja libre. Hemos generado más de 25.000 millones de euros en los últimos 5 años, desde el 2016. Esta cifra es equivalente a la deuda neta que tiene el grupo actualmente, ¿no? Para que os hagáis una idea de la capacidad, mediante la generación orgánica de caja, que tenemos de desapalancar, ¿no? Además de eso, hemos tomado decisiones inorgánicas muy relevantes. Como sabéis, Celsius, la misma operación en Reino Unido, ha generado unas ganancias de capital muy relevantes, con lo cual no solo reducimos deuda, optimizamos nuestro balance, reforzamos nuestros fondos propios, somos una compañía mucho más sólida, ¿no? Desde el punto de vista de la estructura de capital. Esto, además, y estas operaciones, como veis en la siguiente pantalla, nos permite afrontar el futuro con una posición mucho más fuerte, ¿no? Desde el punto de vista de la liquidez, tenemos más de 22.000 millones de euros de caja. Eso no solo cubre los vencimientos de deuda más allá del 2024, sino que nos da mucha opcionalidad estratégica. Y en cuanto al perfil de la deuda, al perfil de nuestros pasivos financieros, seguimos intentando optimizarlo, seguimos ampliando la edad media de los vencimientos por encima de 13 años, casi 14 años a cierre de septiembre de este año, con un coste muy atractivo del 3,27%, ligeramente superior al del trimestre anterior, pero como sabéis estamos intentando asignar más deuda a regiones como Hispanoamérica para cubrir nuestro riesgo de caja ahí. Eso tiene un coste más alto, pero nos hace ser mucho más eficientes y nos da una estructura de capital mucho más óptima, ¿no? Por último, o antes de terminar, ESG, seguimos muy comprometidos con el desarrollo sostenible. Esto es parte de la estrategia, no es algo que añadamos, sino que en todas las decisiones y en todas esas 5 palancas de las que hablábamos, ESG es un elemento sustancial, ¿no? Desde el punto de vista de la E, básicamente sabéis que somos pioneros en emitir bonos sostenibles. Fuimos los primeros emisores en el sector de un bono sostenible, fuimos los primeros en el sector emitiendo un bono híbrido sostenible. Acabamos de emitir otro bono sostenible en noviembre de este año, 750 millones, son más de 3.000 millones en los últimos años que hemos destinado a financiar estos proyectos que tienen un ángulo medioambiental, social, sin duda los que más a nivel global en el sector de telecomunicaciones, ¿no? Como os decía, tenemos también nuevos acuerdos de energía renovable, sobre todo en España y Brasil, donde por 7º año consecutivo hemos ido añadiendo nuevos contratos. Y os hablaba antes de las más de 1000 centrales que hemos cerrado en España. Solo eso ha generado un ahorro de más de 1000 gigavatios hora respecto a nuestro consumo energético anterior, ¿no? Desde el lado de la sociedad, seguimos dando pasos para que este proceso de digitalización ayude, ¿no?, a desarrollar económicamente y socialmente las regiones en las que estamos presentes, ¿no? Y damos pasos en ese sentido. En Reino Unido hemos lanzado el primer banco de datos nacional contra la pobreza. Seguimos desplegando y favoreciendo conectividad en áreas rurales en España, en Perú, en Argentina, en casi todos nuestros mercados.
Y por último, desde el lado de la gobernanza, intentamos liderar también con el ejemplo, ¿no? Queremos conectividad, pero queremos un negocio justo, inclusivo, ético. Somos la compañía del sector y de las primeras compañías que le ha dado un peso relevante al ESG dentro de la retribución. Todos los empleados de Telefónica tienen métricas e hitos ESG que van a determinar lo que cobran a final de año, y eso nos hace estar liderando durante muchos años, ¿no?, muchísimos índices que básicamente reconocen ese esfuerzo, ¿no? Desde el punto de vista de emisiones, sabéis que tenemos un objetivo de 0 emisiones en nuestros 4 mercados por terminar en el 2025. Todo esto al final tiene que traducirse en objetivos financieros, ¿no? Y sabéis que en junio del 21 revisamos al alza nuestros objetivos para el 2021 de estabilidad en ingresos y OIBDA, estabilidad a ligero crecimiento en las dos métricas. Mantuvimos el objetivo, el guidance de CAPEX sobre ventas, que está en un 15% o hasta un 15%. Sabéis que a cierre de septiembre estamos en un 13,2%, con lo cual mucho margen para, digamos, estar cómodamente dentro de ese rango, incluso por debajo, y un objetivo de dividendo por acción de 30 céntimos dentro del esquema de dividendo flexible voluntario que hicimos público el año pasado. También hemos anunciado recientemente, con los últimos resultados, una propuesta de amortización de hasta 1,65% de acciones en autocartera. Ya amortizamos anteriormente un 1,5%. Seguimos con la intención de compensar la dilución que ese dividendo flexible voluntario genera, ¿no?, para nuestros accionistas. Y por terminar y resumiendo, ¿no?, ha sido un entorno terriblemente complejo desde el punto de vista del entorno macroeconómico, el COVID-19. Gracias a esa estrategia que hicimos en noviembre del 19, hemos estado mejor preparados para afrontarlo y nos ha permitido avanzar en la ejecución de esa estrategia y en seguir cumpliendo, ¿no? Todo esto se ha traducido en unos resultados muy sólidos. Volvemos a crecer en áreas geográficas donde hacía muchos años que no crecíamos en términos reportados, como os decía, y todo desde un punto de vista de ser más eficientes asignando el capital, dónde queremos o en qué regiones, en qué negocios queremos destinar recursos, ¿no? Y esa mayor eficiencia lo que nos permite es, junto a un modelo de negocio mucho más flexible y mucho más eficiente, digitalizado, seguir generando caja que nos permite seguir optimizando nuestro balance, seguir retribuyendo al accionista y seguir reduciendo adicionalmente la deuda neta, ¿no? Con lo cual, ser más flexibles desde un punto de vista estratégico para serlo financieramente y poder seguir creciendo, ¿no?, capturar esas oportunidades, Telefónica Tech, etcétera, e impulsando la digitalización como algo que creemos no solo nos beneficia a nosotros, sino también a las economías de los mercados en los que estamos presentes. Y con esto yo creo que la presentación ya termina. Podemos pasar, Juan, si quieres, a preguntas. Muchas gracias, Adrián, por tu presentación. Se han tocado temas muy interesantes que dan una idea de lo que es Telefónica en la actualidad. Sí, me gustaría dar paso ahora a la sección de la entrevista porque creo que es importante que profundicemos un poco más en algunos temas que has comentado. Vamos con la primera pregunta. Adrián, quiero comenzar pidiéndote que nos hagas una valoración de los 2 últimos años en los que hemos tenido que convivir con la pandemia y donde el sector de telecomunicaciones ha sido un pilar fundamental para la actividad. ¿Qué experiencias habéis extraído como compañía que os permitan mejorar a futuro? Y segundo, el sector sigue teniendo una dificultad material de monetizar el crecimiento de la demanda. ¿Qué tiene que cambiar para que los operadores puedan conseguirlo? Pues como dices, en efecto nos hemos enfrentado a un entorno terriblemente complejo, ¿no? La crisis global del COVID-19, digamos que ha cambiado radicalmente todo, ha acelerado cosas que deberían haber pasado en los siguientes 5 o 6 años en cuanto a demanda de datos, conectividad, etcétera. Digamos que gracias, como decía, a ese plan estratégico que presentamos en noviembre del 19, nos hemos podido defender mejor, ¿no? Y hemos podido sacar relativa ventaja de esta compleja situación, ¿no? En su momento nos intentamos posicionar de cara al futuro. El futuro ha aparecido y se ha materializado mucho más de repente de lo que esperábamos, ¿no? Por tanto, esa estrategia y la solidez de nuestro modelo de negocio nos ha hecho poder resistir mucho mejor este entorno complejo, avanzar y seguir cumpliendo con
nuestros objetivos, ¿no? Volvemos a crecer en ingresos, en OIBDA, hemos seguido reduciendo deuda, tenemos un balance mucho más optimizado, generamos caja y estamos, financieramente hablando, mucho más preparados para afrontar esas oportunidades de crecimiento, ¿no? Yo creo que además lo fundamental y lo más relevante es el papel esencial que se le está dando a nuestras infraestructuras, ¿no? Se ha demostrado que las redes de las que hablábamos son cada vez más relevantes, ¿no? Con lo cual hemos intentado, por un lado, seguir reforzando esas redes, seguimos desplegando, seguimos destinando casi la mitad de nuestro CAPEX a redes de nueva generación, ¿no? 5G, fibra, seguimos avanzando en el despliegue, tenemos ya más de 82 millones de unidades inmobiliarias pasadas con red propia de fibra, con lo cual en este nuevo entorno seguimos intentando seguir desarrollando esa propuesta de valor única que sigue evolucionando y a la que seguimos añadiendo servicios que cada vez, y motivado por el COVID-19, son más demandados, ¿no? Nuevos servicios digitales, vídeo, salud, ciberseguridad, etcétera, ¿no? Hablabas de la capacidad de monetizar o no monetizar esos nuevos servicios, redes, ¿no? Y qué tiene que cambiar. Yo creo que 5G, que es, ¿no?, la nueva red, el nuevo ciclo, no solo va a suponer un cambio en la velocidad, en otras capacidades, ¿no?, sino también un cambio radical en actividades profesionales y a nivel personal, ¿no? No solo en B2B, sino también en el lado de consumer, ¿no? Esto junto con el edge computing, con digamos, tener redes mucho más avanzadas, mucho más cercanas al hogar del cliente, va a facilitar lo que nosotros llamamos la cuarta revolución industrial, ¿no? Y creemos que ser líderes en fibra, en 5G, en núcleo de red nativo en la nube, ¿no?, en desarrollar redes Open RAN y Edge, nos va a permitir, ¿no?, beneficiarnos de ese cambio, ¿no?, estructural que ha habido, ¿no? Hay casos de uso que estamos desarrollando y testeando que nos están dando mucha visibilidad, ¿no?, sobre la capacidad de monetizar esas nuevas redes. Y en último, ¿qué tiene que pasar? En último lugar, para que el sector sea capaz de aumentar los retornos, ¿no?, en un momento en el que la necesidad de conectividad, el valor de las redes está claramente subiendo, pues creemos que debería haber menos fragmentación, ¿no? Creemos que el entorno regulatorio debería favorecer un mercado menos fragmentado. Eso debería incentivar la inversión en estas redes y servicios que se han demostrado cada vez más críticos y creemos que se están dando pasos en ese sentido en el ámbito regulatorio para poder anticipar y propiciar esos potenciales movimientos de consolidación que hagan que el mercado sea menos fragmentado y que genere retornos la industria que nos hagan capaces de seguir desplegando redes y seguir desarrollando nuevos servicios. Adrián, en línea con lo que acabas de comentar, uno de los principales temas del sector en la actualidad son los despliegues de la tecnología 5G. En épocas anteriores, el valor que ha generado al sector el despliegue de una nueva tecnología móvil, como por ejemplo fue la del 4G, ha sido muy limitado. ¿Qué oportunidades y también qué riesgos veis con la llegada del 5G? En 5G, como te decía, estamos desplegando en todos nuestros mercados clave. En España tenemos ya más de un 80% de cobertura. Eso lo combinamos con nuestras fortalezas en fibra. No hay 5G sin fibra. Tienes que conectar las torres para poder dar todos esos servicios, ¿no?, y esas nuevas capacidades de esta nueva tecnología, con lo cual aspiramos en todos nuestros mercados a seguir siendo líderes, ¿no?, en infraestructura de banda, de ultra ancho de banda, ¿no?, tanto en fijo como en móvil, ¿no? Creemos que durante unos años todavía van a coexistir las dos tecnologías, 4G y 5G. Lo que estamos desplegando ahora es lo que se llama el non-standalone 5G, que es básicamente sobre infraestructura, torres y espectro del 4G. Para llegar al despliegue masivo del 5G, sin duda necesitaremos más inversión, necesitaremos sobre todo nuevo equipamiento de radio 5G en las actuales torres 4G, pero como os decía, nosotros pretendemos hacerlo compensando esa mayor inversión con eficiencias en otros activos, en otras redes de legado. Estamos cerrando redes, cada vez compartimos más redes con nuestros competidores, nuestros peers. Eso es algo que está pasando a nivel sectorial en toda Europa, y mediante el Open RAN, ¿no?, es ese nuevo modelo de proveedores y de sistemas, esa softwareización del equipamiento que permitirá generar eficiencias, ¿no?, en el despliegue de 5G. Con lo cual, de momento, 5G sobre 4G, empezamos a desplegar ahora el 5G
puro y duro, digamos, pero no esperamos que a nivel comercial el despliegue sea masivo antes de 2025. Empezamos este año, 2022, pero digamos que el despliegue va a depender mucho de los mercados, de lo disponible que esté la tecnología, de cómo se estandarice ese proceso en 5G, cosas que están aún en marcha, cómo se acaba de definir el Open RAN, cómo disponible esté el espectro, ¿no? Nosotros estamos dando pasos, hemos asignado en España a Nokia y a Ericsson el desarrollo de 5G RAN. Estamos, como os decía, compartiendo redes en Reino Unido, estamos en cada uno de los mercados dando pasos para intentar optimizar esas inversiones mientras llega ese despliegue masivo, ¿no? En cuanto a la capacidad de monetizar esta nueva tecnología, creemos que en el lado corporativo, en el lado de B2B, es más evidente, sobre todo en redes privadas, ¿no? Y en ese sentido estamos testeando y dando lo que nosotros llamamos proofs of concept, ¿no? Pruebas de concepto con distintos clientes. Ahí es mucho más tangible la evolución, ¿no? Desde el punto de vista de la industria, hemos desarrollado con Navantia en sus astilleros, ¿no? La implantación de lo que llamamos la industria 4.0, en el sector del turismo, junto con Meliá, estamos desarrollando soluciones de traducción en más de 80 lenguas. En el deporte, el Wanda, ¿no? El Estadio Atlético de Madrid es el primer estadio 100% digital en Europa, con tecnología 5G, hogar digital, etcétera, etcétera, ¿no? En el área del consumidor, como te decía, todavía no hay lanzamiento masivo, esperamos que sea a lo largo de los próximos 3 años. Sí vemos una primera oportunidad de negocio y de monetización que es en proveedores de juegos, ¿no? Gaming, ¿no? Gaming online y juegos en la nube, donde estamos también con distintos proveedores, ¿no? Definiendo una estrategia, muchas pruebas, asesorando para poder ¿no? conseguir proposiciones tangibles. Pero por resumir, todavía no hay lanzamiento masivo, pasará los próximos 3 años modelos de despliegue más eficientes que nos permitirán no tener que invertir más y oportunidades de monetización claras en el área corporativo por ahora y todavía por desarrollar en el área residencial. Gracias, Adrián. Quiero preguntarte ahora por el entorno regulatorio en Europa tras los recientes cambios en la Comisión Europea. Es algo que has comentado también en la primera pregunta. Uno de los principales catalizadores para el sector son los procesos de consolidación en cada mercado. ¿Veis ahora a la Comisión Europea más partidaria de esa consolidación? Hemos visto hace unos días el anuncio de la OPA de KKR sobre Telecom Italia. ¿Qué implicaciones tiene esto en el sector? Nosotros siempre hemos sido defensores de la consolidación dentro de los mercados, ¿no? La famosa consolidación in-market. Y de hecho hemos sido participantes activos en estos procesos. Hemos hablado de nuestra operación en Reino Unido, donde juntamos la red número 1 móvil con la red número 1 de ancho de banda fija. Lo hemos hecho en Brasil, con la compra de del negocio móvil de hoy. Lo hicimos en su momento en Alemania, cuando compramos la red de KPN Plus, con lo cual creemos en que la consolidación dentro del mercado, la reducción de la fragmentación de mercados de las que hablábamos, es lo que se necesita para mejorar los retornos, ser capaces de desplegar más y mejor, y al final es lo que beneficia al consumidor, ¿no? Con lo cual creemos firmemente en esa consolidación y creemos que es lo que de verdad genera sinergias, ¿no? Y genera market repair y genera un entorno mucho más favorecedor, ¿no? de la inversión, etcétera, etcétera. Europa, sin duda, necesita ser mucho más flexible en su foco respecto a esta consolidación, ¿no? Y creo que tienen que hacer lo posible a nivel regulatorio para favorecer que los operadores europeos seamos capaces de competir mejor con los globales, ¿no? Es insostenible la actual estructura de mercado en Europa, ¿no? Hay más de 400 operadores móviles, hay casi un operador por cada millón de habitantes. Esto compara con 3, 4 redes en Estados Unidos y casi 2 redes en China, ¿no? Además, aquí sufrimos la competencia de un nuevo player, que son los OTTs, ¿no? Que todavía no están percibidos como operadores de telecomunicaciones, cuando en el fondo son contra quienes competimos, ¿no? Con lo cual, yo creo que es necesaria una estructura distinta en cuanto al mercado en Europa. Creemos que el regulador europeo está dando pasos y es más consciente de esa necesidad. Creemos que ha habido diseños de
de subastas de espectro 5G en Alemania, en España, donde ya el propio diseño de la subasta por parte del regulador parece mucho más racional, además de que los operadores también hemos demostrado mucha más racionalidad, ¿no? en el proceso, en las subastas a la hora de pujar por esos lotes. Con lo cual creo que el momento, el entorno, hablábamos de la necesidad de mejorar las redes, de la creciente demanda por conectividad, todo hace que haya que sin duda plantearse un cambio en la estructura de mercado, y creo que el regulador en Europa sin duda, viendo sus últimos discursos o comentarios, es mucho más receptivo en ese sentido. Muchas gracias, Adrián. Me gustaría profundizar un poco más en algunos de los grandes mercados en los que está presente Telefónica. El primero de ellos es España. Aquí la competencia sigue siendo muy intensa, por lo que Telefónica debe mantener una posición fuerte en calidad de servicio y en oferta de producto. Adrián, ¿puedes contarnos un poco más sobre las características principales de este mercado? ¿Veis en el corto plazo un punto de inflexión en el que volvamos a ver niveles más elevados de rentabilidad? Y por último, ¿puede Telefónica liderar acciones corporativas en España? Como dices, España es un mercado altamente competitivo, ¿no? Hablábamos de la excesiva fragmentación de los mercados en Europa. Seguramente el caso español sea uno de los mejores ejemplos, ¿no? Nosotros creemos que nadie está generando un retorno superior al coste de su capital en este mercado, excepto Telefónica. Creemos que eso no es sostenible, ¿no? Hay una estructura de mercado claramente insostenible porque no es posible seguir destinando capital a expandir y desplegar redes si no generas un retorno, ¿no? Puedes temporalmente hacerlo, pero creo que hemos llegado a un punto en el que se necesita un cambio, ¿no? En esa estructura. Y de hecho hemos escuchado recientemente comentarios por parte de casi todos los operadores en el mercado en ese sentido, ¿no? Vodafone en las últimas semanas ha dejado claro y abiertamente y muy explícitamente ha hablado de que se necesita consolidación en el mercado. Orange ha dicho que estaría interesado en participar incluso activamente en esas operaciones de consolidación. MásMóvil, que ha dado un cambio en su posición de mercado, también ahora parece ser un operador mucho más racional. Y como decías, nosotros seguramente no podemos tener un papel activo en ese proceso de consolidación, pero sí lanzamos el mensaje de que favoreceríamos o intentaríamos facilitar en la medida de lo posible esas operaciones, ¿no? Que nos beneficiarían a todos y que creo que son necesarias. Como decía, es una situación no sostenible en el largo plazo, con lo cual cualquier consolidación sería más que bienvenida, ¿no? Como decíamos antes, hablábamos de subastas de espectro. En el caso español, yo creo que el ejemplo de la racionalidad que se ha demostrado por parte de los operadores MásMóvil, no yendo a por espectro, los otros 3 operadores de red tienen un enfoque ante la subasta muy racional, que el hecho de que la subasta durase solo un día y medio, de que el precio final estuviese muy poco por encima del precio de reserva, prácticamente en línea con el precio de reserva, demuestra, ¿no? Esas ganas de los operadores de que el entorno se racionalice. Creemos que el regulador también está dando señales. Creo que es el momento de que estos pasos se den, ¿no? Por parte de ambos lados. Hablabas también de la oferta de KKR, Telecom Italia, ¿no? Yo creo que la principal conclusión de esa noticia es que hay inversores que le dan mucho más valor a nuestros activos de lo que la bolsa hoy en día está reflejando, ¿no? Son inversores, caso KKR, capaces de presentar una oferta con una prima del 45% sobre el precio al que cotiza esa compañía en bolsa, según las noticias de los últimos días, capaces de mejorar esa oferta o esa prima del 50% para atraer accionistas en Telecom Italia, con lo cual el múltiplo implícito al que están dispuestos a pagar por ese activo está subiendo, ¿no? En los últimos días, con lo cual vemos que hay mucho desequilibrio y mucho, no es consistente el precio, el valor que reflejan los mercados públicos de bolsa frente al valor que creen inversores privados que tienen estas infraestructuras, ¿no? Y creemos que los reguladores tienen que ser muy conscientes de eso y favorecer esa generación de valor, ese retorno, para que los operadores sigamos desplegando, sigamos invirtiendo en momentos como estos, ¿no? En los que hay cada vez una creciente demanda, ¿no? de conectividad.
Adrián, sin dejar todavía el mercado español, me gustaría hacerte una pregunta relacionada con el contenido fútbol. ¿En qué medida es relevante para Telefónica y cuál es su nivel de rentabilidad? ¿Qué evolución de precios a pagar por este contenido contempláis en el medio plazo? El fútbol es sin duda un contenido muy relevante para nosotros. Creo que es un contenido diferencial y es un contenido diferencial que nos permite mantener y mejorar nuestros ratios comerciales, ¿no? El ARPU, el ingreso medio que recibimos de cada cliente, y el churn, ¿no? La tasa de desconexión. Tenemos clientes que nos pagan más y que son más fieles gracias a contenidos diferenciales como el fútbol, ¿no? No solo es gracias al fútbol, ¿no? Antes hablábamos de la diferencia en nuestro ARPU convergente frente al ARPU convergente de nuestro más inmediato competidor, que tiene el mismo fútbol que nosotros, ¿no? Ese gap que ha ido aumentando y que es de más de 30 euros ahora mismo, es gracias a cosas como el fútbol, pero también a la capacidad de gestión de explotación, a nuestras plataformas, funcionalidades, la calidad de nuestra red que hacemos de esos contenidos. Pero sin duda, ¿no? Son contenidos que son diferenciales y que queremos tener. Pero son contenidos o es un producto que creemos que tiene un precio y que tenemos que comprar de una forma rentable. Hacemos un análisis súper estricto, ¿no? de cuánto vale. Y el análisis se basa en la rentabilidad. Hemos hablado durante mucho tiempo en esta charla de nuestro nuevo modelo más eficiente en cuanto a la asignación de capital y de recursos, ¿no? Y esa intención de ser cada vez más eficientes, ¿no? Aplica aquí, sin duda. Con lo cual, lo que vamos a buscar es deflación de costes en este contenido. Sabéis que hemos recientemente renovado los derechos de la Champions League para España. Ahí conseguimos una reducción de costes de alrededor del 15%. Renovamos otros contenidos deportivos como la Fórmula 1 con reducciones de alrededor del 25%. Creemos que la Liga es un contenido diferencial, sin duda, que nos permite seguir manteniendo nuestra posición de dominio o relevancia en el segmento de alto valor, pero que tiene que tener el coste que merece y que tenemos que adquirirlos de forma rentable, con lo cual, insisto, vamos a buscar cierta deflación de costes en este proceso, ¿no? En cuanto al diseño de la subasta y todo lo que se ha publicado sobre los diferentes lotes, etcétera, etcétera, también queremos decir que no es la primera vez que estos derechos se subastan con distintos lotes, ¿no? Ya en el pasado hemos vivido situaciones en las que no teníamos o no éramos propietarios directos de todos los derechos, ¿no? Pero sí éramos capaces de hacer que nuestros clientes que aprecian este contenido tuviesen acceso a todos los partidos, ¿no? Y en ese sentido hemos ido dando pasos los últimos años para estar mejor preparados, ¿no? Y para tener diferentes estrategias de cara a procesos como el de la subasta de derechos en el que estamos ahora, ¿no? Sabéis que hemos integrado proveedores OTT en nuestra plataforma como DAZN. Hace poco anunciamos que Amazon Prime pasa a estar integrado también en Movistar Plus. Tenemos acuerdos en este sentido con Netflix, con Disney Plus. En cualquier caso, ¿no? No necesitamos tener o ser propietarios directos de todos los partidos. Podemos alcanzar, digamos, o buscar vías, soluciones para que nuestros clientes lo sigan teniendo y, sobre todo, creemos que el valor del contenido del producto debería mostrar cierta deflación frente al ciclo anterior. Muchas gracias, Adrián. Vamos a cambiar ahora de país. Pasamos ahora al mercado de Reino Unido. Tras casi medio año de funcionamiento de la alianza con Virgin Media, que has comentado en tu presentación, ¿qué oportunidades y qué riesgos percibís en este mercado? ¿Puedes profundizar un poco más? Pues Reino Unido, cuando anunciamos la operación en medio del COVID, digamos que es una de esas cosas a las que nos referíamos cuando hablábamos de que nuestra nueva estrategia nos posicionó mejor, ¿no? Antes de saberlo y sin ser capaces de anticiparlo. Y este es un ejemplo claro, ¿no? En un mercado infrapenetrado y donde hay mucho déficit de redes de ancho de banda, el hecho de juntar la red más extensa móvil con la mejor red de ultra ancho de banda del mercado nos posiciona muy favorablemente en un entorno de mercado en el que nunca ha habido más demanda de conectividad. Y nosotros somos el proveedor número 1 de conectividad en el mercado, ¿no? Después de la operación. Además, hablábamos del entorno regulatorio. En los últimos meses el regulador británico ha autorizado
un esquema, un entorno regulatorio para el despliegue de este tipo de redes de ultra ancho de banda, mucho más incentivador, mucho más favorecedor para los operadores, ¿no? Donde se garantizan una serie de retornos, donde hay una serie de incentivos fiscales, etcétera, ¿no? Con lo cual, el mercado, la oportunidad del mercado y el momento para haber hecho esta operación no podían ser mejores, ¿no? Oportunidades, yo creo que hay una muy clara, ¿no? Uniendo todo esto que decíamos, que es la creación por primera vez de un producto convergente real en el mercado, ¿no? Una verdadera alternativa en un mercado, como decíamos, con muy poca penetración, de productos convergentes donde integres tus comunicaciones fijas y móviles, ¿no? Hemos lanzado el mes pasado nuestro primer producto convergente, Volt, y lo que intentamos es hacer cross-selling y capitalizar un poco las bases de clientes existentes de cada una de las dos compañías o que cada una de las dos compañías por separado tenían, ¿no? Para eso, ¿qué estamos haciendo? Ya hemos anunciado que queremos hacer un upgrade de nuestra red de cable a fibra. Los 15,5 millones de hogares ya pasados a finales de este año van a ser, van a cambiar de cable a fibra. Además de eso, nos estamos planteando la extensión de este plan de despliegue y además, por supuesto, la posibilidad de añadirle una oportunidad mayorista, ¿no? Una oportunidad a la que no podíamos optar antes de que este nuevo entorno regulatorio se aprobase, y ahora mismo lo que nos encontramos es con un activo, con una red que nos permite, ¿no?, intentar beneficiarnos de esa oportunidad. Estamos ahora mismo analizando todas esas posibles opciones, estudiando distintas implicaciones, la posibilidad de dar entradas a socios para poder, como en otros mercados, acelerar esos despliegues. Como te decía al principio, el momento es ahora y lo normal es que en los próximos meses seamos capaces de dar respuesta a todas estas opciones y alternativas que estamos estudiando, ¿no? Además de eso, hay una oportunidad clara que es el área de B2B, ¿no? El hecho de no tener una infraestructura fija potente nos, digamos, hacía que estuviésemos infrarrepresentados en ese segmento en Reino Unido, con lo cual ahora que hemos dado solución a eso tenemos una oportunidad muy grande para ofrecer nuevos productos y para dar conectividad también a clientes corporativos, ¿no? Con lo cual, otra vez, ser eficientes en la asignación de capital, desplegar y destinar nuestros recursos a desplegar esas redes de ultra ancho de banda e intentar buscar la expansión y acelerar la expansión de esas redes mediante opciones como dar entrada a socios mayoristas, socios industriales, socios de capital. Muchas gracias, Adrián. Otro de los grandes mercados para Telefónica, como hemos podido ver en la presentación, es Brasil, con unas elecciones previstas para 2022. Vemos mucha incertidumbre a nivel macro en el país, pero al mismo tiempo estáis consolidando el mercado. ¿Puedes contarnos cuál es la situación actual de Telefónica en Brasil? En primer lugar, y antes de hablar del entorno macroeconómico, me gustaría hablar de nuestra posición, ¿no? Como decías, yo creo que hablábamos en la presentación, ¿no?, de que somos líderes en mercado móvil, pero sobre todo en contrato móvil con más de un 36% de cuota de mercado, en un mercado que ya es racional y donde estamos a punto de que se complete una operación de consolidación. Hemos hablado también de la necesidad de que eso suceda en Europa, ¿no? Pues en Brasil, un mercado con una dimensión casi continental, vamos a ver ¿no?, una consolidación de 4 a 3 operadores, ¿no? Hace poco, de hecho, el superintendente de CADE, que es el organismo de la competencia en Brasil, ha dicho que recomienda que se apruebe, ¿no?, la operación con los remedios que habíamos acordado entre nosotros, ¿no? Con lo cual, parece que dentro de un mercado ya racional, donde estamos creciendo, como decíamos, en ingresos de servicio móviles fijos, donde estamos acelerando el crecimiento en servicio móvil, va a haber consolidación, con lo cual debería haber incluso más racionalidad, e insisto, ¿no?, en un mercado con un tamaño ¿no?, enorme y donde estamos muy, muy bien posicionados. Con lo cual, digamos que estamos muy cómodos y somos muy optimistas respecto a nuestras expectativas, ¿no?, en el mercado brasileño. Solo recordar que en Brasil crecemos en ingresos, tenemos un margen de EBITDA por encima del 40%, superior ya al de España, ¿no? Con lo cual, ese punto de partida no es solo sólido del lado comercial, sino que financieramente hablando, porque es una compañía muy digitalizada, estamos muy bien preparados, ¿no? Respecto a la operación de hoy en concreto, es una operación relativamente curiosa. No estamos comprando una compañía, estamos comprando un negocio, estamos comprando los clientes móviles de hoy, con lo cual no integramos costes adicionales, no integramos estructura. En el momento en el que esta operación se apruebe, nosotros básicamente vamos a enchufar
esos 10 millones de clientes en nuestra red, ¿no? Con lo cual, la generación de sinergias es prácticamente automática, ¿no? Y la creación de valor se va a reflejar desde el momento uno. No tenemos que incurrir en costes de reestructuración, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, al final, muy optimistas con nuestra posición en el mercado brasileño, un mercado que ya es racional y debería ir hacia una mayor racionalización. Ese es el foco del regulador brasileño. Es verdad que tienes que invertir y desplegar y es un mercado que necesita redes. El regulador incentiva y promueve esos despliegues y ese compromiso de inversión de las operadoras mediante la creación de un entorno regulatorio mucho más favorable, ¿no? Por último, respecto a lo que comentabas, el riesgo político, la incertidumbre, sin duda, ¿no? Es algo que añade presión sobre todo en el tipo de cambio y en la moneda, ¿no? Y lo normal en este tipo de procesos, por lo que hemos vivido en el pasado, es que sí haya volatilidad y cierta fluctuación, ¿no? Nosotros lo que creemos es, uno, que el tipo de cambio actual no refleja los fundamentales de la economía brasileña, que ese riesgo, esa incertidumbre política está pesando, pero somos optimistas, ¿no? En el largo plazo. Dos, que vamos a dar los pasos que podamos para intentar cubrir ese riesgo de traslación, ¿no? Del tipo de cambio. Sabéis que, igual que estamos haciendo en Hispanoamérica, en Brasil, queremos tener más deuda en moneda local para que no solo me bajen los ingresos y el EBITDA al traérmelos a euros cuando el tipo de cambio con el real se deprecie, sino que también esté cubierto, ¿no? Desde el lado del balance. Y la reciente compra de espectro y la operación de hoy nos va a permitir poder dar pasos en ese sentido, ¿no? Asignar más deuda en moneda local para estar cubiertos ante posibles depreciaciones de la divisa. Pero como te digo, una vez que eso pase y que ese corto plazo se despeje, somos muy, muy optimistas, ¿no? Con nuestra posición en ese mercado. Muchas gracias. Pasamos ahora a un tema diferente, el nivel de precios. En líneas generales, ¿cómo le afecta a Telefónica el incremento del coste de la energía? Y de forma más amplia, la inflación. ¿Veis capacidad de trasladar presiones inflacionistas al cliente final? El tema de la inflación, obviamente nosotros tenemos un escenario base, ¿no? Que es que creemos que es un problema de corto plazo, o mejor dicho, que alcance, ¿no? Su punto máximo en el corto plazo y que a partir de ahí se empiece a diluir, ¿no? Si haces un análisis de inflación subyacente y qué es lo que de verdad está añadiendo presión, esa es la principal conclusión, ¿no? Pero en cualquier caso, no podemos agarrarnos a ese escenario base y lo que tenemos que hacer es tomar medidas para combatir otros escenarios, ¿no? Y el riesgo de que el escenario inflacionista se prolongue en el tiempo más de lo que anticipamos, ¿no? Entonces, dentro de ese enfoque, ¿no? Lo que estamos viendo por ahora es que fundamentalmente es el tema del coste de la energía lo que nos está impactando más, ¿no? Pero como te digo, miramos otras cosas, ¿no? Obviamente personal, el estrangulamiento que hay en determinadas cadenas de suministro, cómo puede afectar eso en determinados componentes de nuestros productos, chips, etcétera, ¿no? Antes de ir línea por línea en qué podemos hacer para combatir esa presión, deciros o decirte que tenemos cierta experiencia, ¿no? Llevamos décadas operando en mercados muy, muy inflacionistas, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, con lo cual tenemos frente a otros el track record de haber tenido que tomar este tipo de decisiones y anticiparnos muchas veces a estos escenarios. Pero bueno, en cualquier caso, lo que hacemos es, o pretendemos hacer, y cómo gestionamos este entorno inflacionista, pues desde todas las líneas, ¿no? Desde el lado de los ingresos, estamos intentando mejorar el perfil de crecimiento, ¿no? La mejor manera de defenderte frente a la inflación es creciendo, y por eso estamos intentando asignar más recursos a las áreas que más crecen, ¿no? Negocios de servicios digitales, sobre todo en B2B, también en B2C, Telefónica Tech, etcétera, ¿no? Tenemos luego también en la línea de los ingresos capacidad de ajustar por inflación en según qué mercados, ¿no? En Reino Unido hay un mecanismo para ajustar tus tarifas. Es algo establecido desde hace años que todos los operadores hacemos. En Brasil e Hispanoamérica también tenemos mecanismos para ajustar nuestras tarifas por la inflación. Obviamente no es el caso en España, donde además el entorno competitivo seguramente lo hace más complicado, pero bueno, sabes que llevamos años intentando tomar decisiones dentro de una estrategia más por más para cubrirnos, ¿no? En la parte de costes, ¿qué podemos hacer o qué estamos haciendo? Llevamos
toda esta charla hablando de medidas de eficiencia, de intentar ser cada vez más eficientes, de fomentar la digitalización. Esta es una cobertura fundamental, ¿no?, de cara a presiones inflacionistas. Y luego en la estructura de costes de la compañía también hemos dado muchos pasos para estar más protegidos, ¿no? Hemos hablado de contenidos, que es una línea relevante en nuestra estructura de costes, donde buscamos deflación en la renovación de los derechos. Hemos hablado de personal y creo que somos en Europa, y quitando algún operador virtual que no tiene red, la compañía donde seguramente el peso de los gastos de personal sobre el total OPEX o sobre los ingresos totales es menor. En, digamos, aprovisionamientos dependerá mucho de cómo evolucione nuestra línea de ingresos, y en el lado del mantenimiento de la red, que es donde nos impacta la energía, pues, y que es donde, como habéis visto en el último trimestre, en España hemos tenido cierto impacto, estamos intentando dar pasos, ¿no? En otros mercados europeos no tenemos este problema. En Alemania tenemos contratos a largo plazo y estamos 100% cubiertos. En España no es posible, tenemos parte de nuestro consumo energético cubierto, pero hay otra parte expuesta a precios spot, y es lo que nos está pasando. Como te decía, estamos dando pasos, ¿no?, intentando ampliar, firmar más PPAs, firmar más contratos a largo plazo para que este impacto, que todavía seguramente nos afecte en el corto plazo, en los próximos trimestres, se vaya diluyendo a partir de mediados del año que viene, mediados del año que viene, independientemente de que ese escenario del que hablábamos al principio, de que las tensiones inflacionistas se den o no, ¿no? Con lo cual, el resumen es: damos pasos en nuestra estructura de costes y damos pasos en la línea de ingresos para intentar mitigar estos efectos, ¿no? Y abajo, en el lado del CAPEX, de la inversión, yo creo que la principal cobertura que tenemos frente al resto del sector es que, como hemos dicho también, somos los menos intensivos en capital, ¿no? Ese 15% de CAPEX o ingresos como techo de inversión de la compañía está muy, muy por debajo de las necesidades de inversión que tienen otros players en el mercado. Gracias, Adrián. Te quiero hacer ahora una pregunta que tiene especial interés entre los asistentes a este encuentro y que nos han trasladado de diferentes maneras a través del chat. La compañía ha estado muy activa en su gestión de deuda, particularmente a través de acciones corporativas. Hemos hablado de alianzas en Reino Unido, ventas de torres en España, transacciones de fibra en Alemania, Chile, Brasil, etc. ¿Está Telefónica ya cómoda con su situación o veremos más operaciones de venta de activos? Y luego, otra, ¿le permite su actual balance afrontar operaciones de crecimiento? Yo creo que respecto al nivel de deuda, sin duda, estamos en un nivel de deuda mucho más sostenible que el de hace años, ¿no? Y la compañía está más cómoda con su apalancamiento de lo que lo estaba hace años, ¿no? Sabéis que nuestro compromiso público es mantener una calificación crediticia de grado de inversión sólido, que es donde estamos, y creemos que tenemos una posición hoy en día que lo respalda, ¿no?, y con cierto margen, con lo cual confiamos mucho en ese balance optimizado, en esa recuperación de la flexibilidad financiera, y en esa mejor estructura de capital, ¿no? Como hablábamos antes, hemos generado mucha caja orgánica en los últimos años, más de 5.000 o alrededor de 5.000 millones de euros de media, ¿no? Eso nos ha permitido reducir deuda. Hemos dado pasos en aspectos inorgánicos que también han acelerado ese desapalancamiento. Seguimos contando con una base de activos sobre la que tenemos cierta opción. Hemos hablado al repasar Telefónica Infra de cable submarino, de otro tipo de activos e infraestructuras donde podemos tener opcionalidad, y también hemos hablado de la posición de liquidez muy sólida que tenemos, ¿no? Con lo cual, seguimos trabajando en lo orgánico, en la capacidad de generar caja, seguimos trabajando en lo inorgánico, en la potencialidad de que haya alguna otra operación, pero estamos mucho más cómodos con el apalancamiento tras todas estas operaciones y tras la ejecución de esa estrategia de la que hablábamos, ¿no? Con lo cual, sí creemos que sigue habiendo oportunidades, creemos que es menos el desapalancamiento, el foco no es tanto el desapalancamiento a partir de aquí como las oportunidades de inversión en crecimiento. Hemos hablado también, ¿no? Hicimos una pequeña operación en Telefónica Tech, compramos Cancom en Reino Unido. Creemos que tenemos que seguir destinando, dentro de esa asignación más eficiente del capital, fondos a esas oportunidades de crecimiento, ¿no? Siempre que tengan sentido estratégico e industrial y que encajen bien dentro de la estrategia de la que hemos hablado. Gracias, Adrián. Hemos recibido también muchas preguntas relacionadas con la política de dividendo. Telefónica ha sido tradicionalmente una de las compañías con mayor rentabilidad por dividendos.
Dos preguntas. ¿Cuándo volveréis al pago del dividendo todo en cash? Y la segunda, con la evolución actual del negocio, ¿podemos esperar mejoras? Respecto al dividendo, y como hemos hablado también cuando decidimos implementar el scrip, ¿no? el modelo de retribución flexible o dividendo flexible voluntario, buscábamos flexibilidad financiera, ¿no? En ese momento, si os acordáis, digamos que el entorno era muy incierto, COVID-19, y sobre todo afrontábamos 3 subastas de espectro muy relevantes en 3 de nuestros 4 principales mercados, ¿no? en Reino Unido, España y Brasil. Digamos que esos 3 eventos están ya detrás y el resultado en los 3 mercados de la subasta de espectro ha sido significativamente mejor que lo que esperaba el mercado. Parece que esa incertidumbre del COVID-19, aunque nunca se sabe, ¿no? Ya recientemente hay noticias no demasiado positivas, ¿no? Según qué mercado europeo, pero bueno, parece que hemos pasado lo peor, con lo cual, digamos que parte de la justificación para implementar ese modelo e intentar tener cierta flexibilidad es mucho menor hoy, ¿no? Es verdad que con el dividendo flexible le hemos intentado dar opcionalidad, ¿no? al accionista. En el último pago de dividendo, el 71% de nuestros accionistas optó por ir a por acciones, ¿no? Es verdad que hay un porcentaje que recibe el dividendo en caja que se diluye, pero lo que hemos intentado a la vez es intentar tácticamente ir recomprando acciones propias y amortizándolas, ¿no? En mayo cancelamos un 1,5% de la autocartera. Hemos anunciado ahora, con los resultados de septiembre, que vamos a proponer una amortización adicional del 1,65%, con lo cual, digamos que esa solución temporal para preservar esa flexibilidad debido a una serie de eventos que nos hacían ser más cautos, la hemos ido intentando compensar como anticipamos, ¿no? Mediante recompra de autocartera y amortización de esas acciones, ¿no? Pero sí, decíamos antes, ¿no? Que los niveles de deuda parece que son mucho más sostenibles, el balance sigue siendo muy importante, pero estamos mucho más cómodos, crece mucho nuestro beneficio, hemos generado muchas ganancias de capital con las operaciones que hemos hecho, los fondos propios de la compañía están muy reforzados, con lo cual, aunque no lo hacemos, como sabéis, hasta final de año, que es cuando el equipo gestor le propone, hace su propuesta de retribución, lo normal es que con los resultados de final de año anunciemos nuestra política y un poco en línea con lo que hemos estado comentando, con lo que os está diciendo, pues parece que no, que esas incertidumbres son significativamente menores de las que en su momento nos hicieron ir al modelo de script, ¿no? Adrián, como hemos visto al inicio en la presentación, a finales del 2019 Telefónica presentó una nueva estrategia basada en 4 mercados principales: España, Reino Unido, Alemania y Brasil. Una menor exposición a Hispanoamérica, la monetización de activos infra y un mayor foco en la división de Telefónica Tech. Adrián, ¿cuál es el grado de consecución de los objetivos de ese plan estratégico? Y enlazando con esta pregunta, ¿debemos esperar una actualización a corto plazo? Como hemos repasado antes en la presentación, hemos ido ejecutando, ¿no? el plan estratégico de noviembre del 19, ¿no? Y ese plan fundamentalmente se basaba otra vez en esa eficiente asignación de capital con la capacidad de generar crecimiento sostenible, apalancándonos en las fortalezas de la compañía, allá en esos mercados donde nos creemos más fuertes y donde generamos mayores retornos, ¿no? Con lo cual, esos 5 pilares de la estrategia se han ido dando pasos, se han ejecutado, pero seguimos en ello, ¿no? O sea, al final, como hemos dicho, ¿no? En los mercados core seguimos intentando reforzar nuestra presencia. Lo hemos hecho en Reino Unido con la operación con Liberty, lo hemos hecho en Brasil con lo que hemos comentado, ¿no? La compra de los negocios móviles de hoy. Seguimos preservando nuestra posición de valor en España. En Alemania estamos dando pasos mediante inversión en red para mejorar, y ya tenemos hoy una red tan buena, si no mejor, que la de los otros 2 grandes operadores, Vodafone y Deutsche Telekom, con lo cual en ese área, ¿no? Mercados estratégicos, hemos dado pasos tangibles, ¿no? Y muy evidentes. En Hispanoamérica, el segundo foco geográfico, ¿no? Donde queríamos reducir exposición, sin duda, ¿no? Hemos vendido, a falta de aprobación regulatoria,
El Salvador, todos nuestros negocios en Centroamérica, además a un múltiplo EV/EBITDA de más de 7 veces, muy por encima de la valoración que el consenso asignaba a estos activos, y seguimos yéndonos a un modelo mucho más eficiente en capital, ¿no? Hablábamos del alrededor de un 9% de CAPEX sobre ingresos, ¿no? Frente a 15, 17, ¿no? En el pasado, y a pesar de eso crecemos en clientes, crecemos en ingresos y crecemos en EBITDA, ¿no? Con lo cual seguimos dando paso, ¿no? Reducimos capital empleado ahí. Infra ha seguido ejecutando su estrategia. Hemos hablado de los vehículos de fibra que se están desplegando en Colombia, en Chile. Hemos hablado de UGG en Alemania, ¿no? Nuestra JV con Allianz, y sigue gestionando activamente el resto de activos. Y Telefónica Tech sigue creciendo sólidamente, sigue acelerando su crecimiento, sigue incorporando crecimiento inorgánico como la compra de Cancom, y seguimos dando pasos para finalizar el carve-out, ¿no? Ya es una unidad independiente, pero para darle forma final y seguir beneficiándonos de la oportunidad de crecimiento en los mercados y creciendo más que lo que crecen los mercados, ¿no? Y en el lado de la eficiencia, el modelo operativo, la digitalización, como hemos visto, también hemos dado pasos en todas y cada una de las áreas, ¿no? Con lo cual, para concluir, estamos ejecutando ese plan estratégico, estamos recogiendo ya beneficios de esa ejecución, estamos creando valor, como se ha visto en algunas de las operaciones que hemos completado y como se ve en la evolución de nuestro negocio, ¿no? En que crecemos otra vez en ingresos y en EBITDA, en que somos más eficientes asignando el capital, en que tenemos menos deuda, ¿no? Con lo cual creemos que es una estrategia que sigue siendo sostenible, en la que seguimos enfocados en el largo plazo y en la que vamos a seguir dando pasos, ¿no? Para que, digamos, esas plataformas escalables cada vez sean más sólidas, cada vez sigan creciendo, aportando más crecimiento y cada vez generen un mayor retorno, ¿no? Lo normal es que evolucione esa estrategia. No sé si habrá una actualización, no sé si habrá un cambio de estrategia. Yo creo que lo que habrá es seguramente una actualización y una evolución sobre esos pilares. Sin duda, menos foco en la reducción de deuda, como hablábamos antes, y más foco en el crecimiento. Adrián, hemos llegado al final de este encuentro. Creo que hemos dado una imagen muy completa de lo que es Telefónica en la actualidad y lo que se espera de ella en el futuro. Quiero agradecerte tu participación en este evento. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros. A ustedes agradecerles también su presencia y participación en este encuentro. Esperamos verles pronto en próximas ediciones. Les recordamos que toda la información que publicamos sobre mercados la tienen a su disposición en Sofía, la plataforma digital de inversión de Banco Santander. Un saludo y que pasen una magnífica tarde.